Pocas personas se detienen a pensar en esto, pero la Biblia, un libro tan antiguo, explica el origen del mundo, el problema del mal, el sentido de la vida, y también tu futuro. Todo está conectado. Muchos intentan leerla, y se detienen en Génesis, otros escuchan nombres como David, Moisés o Apocalipsis, pero nunca entienden el todo. Eso no es casualidad. La Biblia no fue escrita para ser fragmentada. La Biblia no es una colección de historias sueltas. Es una sola historia, con inicio, desarrollo y final, una narrativa real, con guerras, traiciones y milagros, con juicio, promesas y restauración, y en el centro un plan. Ese plan no es político, no es religioso. Es un plan de salvación, y esta historia no trata solo del pasado, trata de ti, y de este momento. Aquí vas a entender la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, en orden, sin confusión, sin lenguaje complicado, solo verdad conectada, y cuando termine, nada será igual. Al principio, solo existía Dios, no había tiempo, no había dolor, no había oscuridad. Solo un Dios eterno, perfecto y lleno de amor. Entonces Dios habló, y cuando Dios habla, la realidad obedece. Hágase la luz, y la luz apareció. Así comenzó todo. Por la voz de Dios, con su palabra creó los cielos, la tierra, los océanos, las estrellas, los animales, y finalmente, al ser humano. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, con propósito, con libertad, con identidad. Caminaban con Él, no existía miedo. No existía muerte, pero el amor verdadero necesita elección. Y Dios dio un límite, una prueba de confianza, no para controlarlos, sino para amarlos libremente. Y ahí comenzó el conflicto. La serpiente apareció, la mentira fue sembrada, pueden ser como Dios, sin Dios, y el ser humano creyó, la desobediencia entró, y todo se quebró. El pecado rompió la relación, la culpa apareció, la tierra fue afectada, y el hombre fue expulsado del jardín. Pero Dios no se alejó, incluso en la caída. Dios habló de esperanza, una promesa fue declarada. De la descendencia de la mujer, nacería uno, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde el inicio, Dios ya anunciaba al Salvador. Nada estaba perdido, el tiempo pasó, la humanidad creció, pero el pecado también, la violencia aumentó, el corazón del hombre se endureció, la distancia con Dios se hizo mayor. Hasta que llegó un punto límite, la tierra estaba corrompida, la maldad era constante, y Dios decidió actuar. No por crueldad, sino por justicia, pero incluso ahí, hubo gracia. Había un hombre diferente. Su nombre era Noé, justo, íntegro, que caminaba con Dios, y Dios le dio una instrucción clara. Construir un arca. Durante años Noé advirtió, predicó, trabajó, y nadie creyó, hasta que llegó el día. La lluvia cayó, y el juicio comenzó, las aguas cubrieron la tierra, todo lo que tenía aliento murió, pero el arca flotaba, dentro había vida, una familia, una promesa, un nuevo comienzo. Cuando las aguas bajaron, Noé adoró. Y Dios hizo una alianza. Nunca más destruiría la tierra así. El arco iris apareció, una señal eterna. Dios juzga, pero salva. El arca no era solo madera, era un mensaje. Había un solo camino de salvación, una sola puerta. Así como entonces, también hoy existe un solo camino, Jesucristo. La humanidad volvió a crecer, naciones surgieron, lenguas se multiplicaron, pero el orgullo regresó. El hombre quiso llegar al cielo solo, sin Dios, y eso trajo confusión. La torre de Babel cayó, las lenguas fueron confundidas, los pueblos dispersados, pero Dios no perdió el control. En medio del caos, ya estaba ejecutando su plan. Nada era improvisado. Dios eligió a un hombre común, de familia idólatra. Su nombre era Abraham, y una promesa fue hecha, de él nacería una nación, y de esa nación el Salvador. Abraham obedeció, y su obediencia cambió la historia. Dios prometió un hijo, aunque humanamente era imposible. El tiempo pasó, la fe fue probada. Pero Dios fue fiel, el hijo de la promesa nació, Isaac, luego Jacob, luego las 12 tribus. La historia avanzaba, lenta, pero segura, porque cuando Dios promete, Él cumple. Entre los hijos de Jacob hubo traición, uno de ellos fue rechazado, vendido por sus propios hermanos. Su nombre era José, parecía el fin, pero en realidad, era el comienzo del plan. José fue llevado a Egipto como esclavo, humillado, olvidado, pero Dios estaba con él, y en el momento exacto, Dios lo exaltó.
el esclavo se volvió gobernador. Cuando llegó el hambre, José salvó a naciones enteras, incluida su familia. Lo que fue hecho para mal, Dios lo usó para bien. La promesa seguía viva. Incluso en tierra extranjera, el tiempo pasó, Israel creció en Egipto, se multiplicó, y se volvió una amenaza. Entonces comenzó la esclavitud, años de opresión, años de clamor. Dios escuchó el clamor, y levantó un libertador, Moisés, criado en palacio, llamado desde el desierto, enviado con una orden clara: deja ir a mi pueblo. Faraón resistió, su corazón se endureció, entonces vinieron las plagas, una tras otra, hasta la última noche. Una noche decisiva, la noche del cordero, cada familia sacrificó un cordero. La sangre fue puesta en las puertas, y Dios declaró: cuando vea la sangre, pasaré de largo. Esa noche nació la Pascua, la salvación por medio del sacrificio. El pueblo salió libre. Pero el enemigo persiguió, el mar estaba delante, el ejército detrás, y entonces, Dios abrió lo imposible. El mar se partió, Israel cruzó en seco, el enemigo fue destruido, la victoria fue total, en el desierto Dios guió. Nube de día, fuego de noche, presencia constante, en el monte Sinaí. Dios entregó la ley, santos mandamientos, justos, perfectos, pero el corazón humano seguía fallando. La ley revelaba el problema, Dios instituyó el tabernáculo, sacrificios diarios, el pecado era cubierto, pero no eliminado, todo era una sombra, un anuncio, de algo mayor que vendría. Después de 40 años, el pueblo llegó a la tierra prometida, Moisés no entró. Josué lideró, el Jordán se abrió, Jericó cayó, la promesa se cumplía, pero el pueblo olvidó a Dios, cada uno hacía lo que quería, ciclos de pecado y arrepentimiento. Dios levantó jueces, Débora, Gedeón, Sansón, la inestabilidad continuaba, entonces el pueblo pidió un rey. Querían ser como las naciones, Saúl fue elegido, fuerte por fuera, vacío por dentro, y fue rechazado. Dios eligió a David, un pastor, un adorador, un hombre según su corazón, y una promesa eterna fue dada. De su linaje vendría un rey eterno, el Mesías. Salomón reinó después, construyó el templo, la gloria llenó la casa, pero su corazón se dividió. El reino se rompió, Israel al norte, Judá al sur. Dios levantó profetas, voces ardientes, Isaías vio el trono. Jeremías lloró, Ezequiel vio gloria y juicio, Daniel vio reinos caer, y un reino eterno levantarse. Pero el pueblo no escuchó, el juicio llegó, Israel fue destruido, Judá fue llevado cautivo, Jerusalén cayó. El templo fue quemado, todo parecía terminado, en el exilio. Dios prometió un nuevo corazón, un nuevo pacto, un espíritu nuevo, después de 70 años. Un remanente volvió, pero el cielo guardó silencio, 400 años sin profeta, sin visión, sin palabra, y entonces, Dios habló otra vez, no desde el cielo, sino desde un pesebre. Jesús nació en Belén, humilde, sencillo, Dios hecho carne, el Creador entrando en la creación. La promesa se hizo persona, la luz volvió al mundo, Jesús enseñó con autoridad, sanó, perdonó. Resucitó muertos, pero fue rechazado, traicionado, condenado injustamente. La cruz no fue un accidente. Fue el centro del plan, su cuerpo fue entregado, su sangre derramada, el pecado fue cargado, la deuda fue pagada, el velo se rasgó, al tercer día, la tumba quedó vacía, Jesús resucitó. La muerte fue vencida, la esperanza nació, la salvación fue sellada. Y la historia cambió para siempre. Esta historia no terminó, continúa hoy, continúa en ti. La Biblia no es religión, es redención, es una carta de amor, y el nombre al final es el tuyo.